Buenas tardes, soy Emiliano Molina y en esta segunda edición explicaremos las prácticas sociales de Perrier-Bourbier. Para ello es bueno arrancar con el concepto de cambio, que es el espacio social o el espacio de juego en donde los agentes sociales forman parte de él y cada campo se identifica por las instituciones y leyes que permiten su funcionamiento. Hay dos características fundamentales que son que el campo es dinámico porque los agentes entran y salen de los diferentes campos. Es decir, por ejemplo, alguien en la mañana asiste a su trabajo, es decir, que entra al campo laboral, después podemos decir que a la tarde se junta con los amigos, es decir, que sale del campo laboral para entrar en el campo social. Y la otra es que, otra característica es la historicidad, porque cada campo tiene una historia desde sus orígenes hasta su creación. Luego, para comprender esto, tocaremos el concepto de posición, que es el lugar que ocupa el agente social en el campo. Las características del campo son las siguientes, que se puede tener o no poder o capital, o se puede tener más o menos capital. Por ejemplo, hay dos tipos de posición, la dominante y el dominado. Por ejemplo, en el campo económico, una posición dominante es aquel que tiene volumen y estructura de capital relacionado con el campo que se encuentra. Por ejemplo, una persona que tenga muchísimas empresas. Y por otro lado está la parte del dominado, que es la persona que no posee mucho volumen de capital y su estructura de capital es débil. Por ejemplo, la persona que trabaja para ese empresario. Para seguir con esto es bueno saber el concepto de capital, que es el conjunto de bienes acumulados que se producen, se valoran, se distribuyen, se consumen, se invierten y a veces se pierden. Hay distintos tipos de capitales. Existe el capital económico, que es escaso, útil y su valor es expresado en moneda. Por ejemplo, un auto, una casa, un edificio. Dentro del capital cultural podemos ver tres tipos de capitales. Uno es el capital internalizado, que son los conocimientos logrados por todos los procesos mentales, por ejemplo, identificar, comparar, comprender, analizar e inferir. Después está el capital cultural objetivado, que son las creaciones que se pueden realizar a partir del capital anterior, por ejemplo, pintar, bailar, aprobar una materia, firmar un contrato. Y luego está el capital cultural acreditable, que significa que se necesita previos capitales que deben estar respaldados por una institución, por ejemplo, un título universitario. Luego existe el capital social, que son las interrelaciones estables, significativas entre los agentes sociales en un distinto campo, por ejemplo, una buena relación con un cliente, colegas, una relación de amistad entre familiares. Luego existe el capital simbólico, el capital simbólico es aquel que le da valor, prestigio, validez, pero que es subjetivo, por ejemplo, una Coca-Cola en el desierto. Además, para comprender esto tenemos que tener el volumen de capital y la estructura de capital. El volumen de capital es la suma de los cuatro capitales, es decir, capital económico, cultural, social y simbólico. Luego está la estructura, que es la jerarquización de los capitales de acuerdo en el campo donde me encuentre. Por ejemplo, en el campo económico va de mayor a menor en base a cómo tengamos. Si tenemos 10 autos, vamos a ser mayor que una persona que tiene 5 autos. Además, para seguir con esto, es bueno tocar el concepto de interés, que es el deseo de jugar en un campo y no de otro. Hay tres tipos de interés. Uno es el interés genérico, que tiene que ver con el interés en el campo que se persigue. Por ejemplo, elijo el campo económico porque quiero lograr utilidad y ganancia. Luego está el interés específico, que depende del lugar que me encuentre en el campo. Por ejemplo, si soy empresario, voy a buscar más ganancias, bajar los costos, y si soy consumidor, quiero que bajen los precios. Y después está el interés subjetivo, que es lo que cada uno desea lograr. Por ejemplo, estudio psicología y quiero un reconocimiento de la Universidad de Harvard. Luego está la homologación estructural y funcional. El concepto de homólogo tiene que ver que significa que es legítimo y que está reconocido como válido. El concepto estructural tiene que ver que en todos los campos hay dos posiciones, una que es dominante y otra que es dominado. Y el concepto de funcional tiene que ver que todos los campos funcionan de la misma manera. El dominante defiende su estatus y el dominado busca el cambio y mayor cuota de poder. Luego, las estructuras sociales internacionalizadas o lo social hecho cuerpo comprende tres aspectos: el concepto de hábitus de clase y el concepto de prácticas sociales. El concepto de hábitus es el conjunto de disposiciones que todo agente social
tiene para percibir, sentir, actuar y relacionarse con los demás. Eso cada uno tiene un distintivo, cada uno lo ve de distintas maneras. Por ejemplo, está la persona que habla por hablar y otra persona capaz que escucha y después expresa lo que siente. El concepto de hábitus de clase tiene que ver, está más relacionado con la condición de nuestra clase social a la cual pertenecemos. Por ejemplo, nuestra forma de expresarnos, nuestro estilo de vida. Y después está, para finalizar, el concepto de prácticas sociales, que es la aplicación de los hábitos en un determinado campo. Por ejemplo, si estoy en el campo jurídico, puedo elegir el hábito de la defensa o la acusación o sentencia.